Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Panamá Oeste. Fuente regulable, por Natalia Aguilar, Stephanie Bejarano y Lixi Fuentes. Introducción. La fuente regulable o estabilizada es aquella que mantiene su voltaje de salida constante, independientemente de las variaciones de voltaje de entrada o de la corriente de carga. La corriente alterna es la más usada en la actualidad por su fácil distribución, pero muchos de los componentes electrónicos que usamos necesitan de corriente continua para su funcionamiento. Es por ello que es necesaria la fuente de alimentación. Esta es capaz de transformar corriente alterna de 220 voltios o 110 voltios en algunos países a corriente continua a través de procedimientos que se explican más adelante. Las características de una fuente de alimentación son distintas dependiendo del uso que se le vaya a dar, así como asegurar la estabilidad del circuito. Es por eso que existen sin número de fuentes de alimentación con distintos diseños orientados a diferentes usos, y explicaremos una de todas esa gama de fuentes que existen. ¿Qué es una fuente regulable o alimentación? La fuente de alimentación es un circuito que convierte la tensión alterna, red industrial, en una tensión prácticamente continua. Sus etapas constituyentes son: 1. Etapa de alimentación. Aumenta o reduce la tensión de forma adecuada para nuestros propósitos. 2. Etapa de transformación. En esta etapa consta básicamente de un transformador que está formado por un bobinado primario y uno o varios bobinados secundarios que tienen como función principal convertir la energía eléctrica alterna de la red en energía alterna de otro nivel de voltaje por medio de la acción de un campo magnético. Además, provee una aislación galvánica entre la entrada y la salida. 3. Etapa de rectificación. En esta etapa queda constituida por diodos rectificadores, cuya función es de rectificar la señal proveniente del bobinado secundario del transformador. Existen dos tipos de configuraciones que son rectificación de media onda y onda completa. 4. Etapa del filtrado. Condensador o capacitor. En esta etapa queda constituida por uno o varios capacitores que se utilizan para eliminar la componente de tensión alterna que proviene de la etapa de rectificación. Los capacitores se cargan al valor máximo de voltaje entregado por el rectificador y se descargan lentamente cuando la señal pulsante desaparece, permitiendo lograr un nivel de tensión lo más continuo posible. 5. Etapa de regulación. Resuelve los inconvenientes de que la señal rectificada y filtrada va a depender de la tensión de entrada, de la carga que alimenta el circuito y de sus variaciones. Circuito con multisim. En nuestro diagrama, para hacer una fuente regulable desde cero en multisim con las etapas de transformación, rectificado, filtrado y regulación de voltaje, los componentes que se utilizan para este circuito son los siguientes: un transformador de 120 voltios, un puente de diodo, dos condensadores de 2200 microfaradios, una resistencia de 2.2K ohmios, un diodo LED, un regulador de voltaje LM317K, dos diodos Zener, una resistencia de 470 ohmios, un potenciómetro de 10K, un condensador de 33 microfaradios y otro condensador de 100 microfaradios. Y por último, un multímetro. Lo primero es alimentar nuestro puente de diodo. Luego se colocan los dos condensadores de 2200 microfaradios en paralelo para que la patita positiva esté en el lado positivo y la patita negativa esté en el lado negativo, y así sea más fácil colocarlo en el protoboard. Estos condensadores forman un filtro para que nuestro voltaje sea más fino o puro, ya que estos condensadores son electrolíticos y tienen polaridad. Hasta aquí vendría siendo la etapa de transformación, rectificado y filtrado, convirtiendo el voltaje alterno a un voltaje continuo. Luego colocamos una resistencia de 2.2K y un diodo LED en paralelo, ya que la resistencia limita la corriente al LED para que no se queme.
De esto pasamos a la etapa de regulación, donde colocamos un regulador de voltaje LM317K que resuelve los inconvenientes de la señal rectificada y filtrada. Se coloca un potenciómetro de 10K que regula la corriente que recorre el circuito. Colocamos una resistencia de 470 ohmios para limitar la corriente eléctrica y luego se colocan dos diodos Zener IN4004 que mantienen el voltaje fijo en la etapa de regulación para que no ocurra algún tipo de cortocircuito. Luego se colocan dos condensadores de 33 microfaradios y 100 microfaradios y por último se coloca el multímetro que calcula el voltaje final recorrido del circuito, que vendría siendo 85 voltios. Con el potenciómetro variamos ese voltaje. Si lo ponemos a 90% subiría a 25 voltios, pero si lo regresamos a 85 da exactamente 24 voltios. Materiales: transformador integrado, puente de diodos, condensador 1, condensador 2, condensador 3, condensador 4, resistencia 1, resistencia 2, dos diodos Zener, diodo LED, potenciómetro. Armado del circuito. Fases. Bien, una vez ya hemos armado nuestro circuito, procedemos entonces a mencionar las fases o secciones que posee nuestro circuito. Tenemos, por ejemplo, aquí en la primera parte es donde se encuentra, siguiendo el diagrama de bloques que se encuentra en nuestro informe, tenemos aquí que la corriente va a entrar de corriente alterna a través de nuestro transformador, en donde la pasamos al circuito. Esto vendría siendo una corriente que va a venir de un tomacorriente casero o cualquier tomacorriente que tengamos a la mano. Entonces, primero vamos a rectificar y a transformar y rectificar nuestra corriente a través de nuestro puente de diodos. Una vez ya él realiza este proceso, entonces va a pasar a la filtración o al filtrado de la corriente a través de nuestros condensadores. Cabe destacar que hemos decidido utilizar diferentes colores para establecer o segmentar cada parte de transformación que ocurre en nuestro circuito. Por ejemplo, aquí en color azul y rojo podemos observar que la corriente aquí ha sido transformada y va a ser filtrada a través de los condensadores, y una vez ya está filtrada de forma más limpia nuestra corriente, entonces pasamos a la parte de regulación. Toda esta fase de aquí de este circuito junto con nuestro potenciómetro es el que nos va a permitir regular la corriente que corre a través de nuestro circuito, que es el de la fuente regulable. También se observa aquí que tenemos que hemos puesto la corriente a todo nuestro circuito a través de este puente que se utiliza aquí. Ya todo esto, como acabo de mencionar, es la parte de regulación. También observamos un LED. En este caso lo utilizamos para verificar que nuestro sistema esté funcionando una vez ya sea conectado a nuestra fuente de regulación. Este sería nuestro circuito y procederemos a la fase de pruebas. Prueba del circuito.
Conclusión. En este proyecto fue de gran consideración para nosotros, ya que no solo aplicamos los conocimientos obtenidos este semestre, sino que fue un trabajo en el que utilizamos todas nuestras experiencias previas con circuitos electrónicos. Fue muy interesante a través de la investigación conocer cómo funcionaba una fuente de alimentación con sus diferentes etapas de alimentación, rectificación, filtrado y regulación. Comprendimos que cada una de esas etapas es muy importante para poder transformar la corriente alterna en directa y poder utilizar en nuestros circuitos electrónicos. Para nosotras, al armar el circuito de una fuente regulable, nos daba un poco de miedo al tener que conectarlo a un tomacorriente, pues sentíamos que no pasaría la corriente o que simplemente explotaría algún componente que no estuviese bien conectado. Es por ello por lo que tuvimos que revisar bien las conexiones de uno a uno antes de conectarlo. Algo que podemos mencionar es que no es igual trabajar un circuito en un simulador que realizarlo en físico, porque debemos tener bien claro cómo es el flujo de corriente para evitar que pueda haber corto o que se queme algo. Durante nuestra fase de pruebas nos ocurrió que se nos quemó el transformador debido a que lo conectamos al revés, lo que ocasionó que el circuito dejara de funcionar. Gracias.